Título del curso del día de hoy. ¿Sí les emociona o no? ¿Sí? Martirio o diversión, disfrutando tu sexualidad. Y antes de que entremos de lleno a la plática del día de hoy, al curso del día de hoy, quiero que escuches. Te voy a dar una probadita. Cantares 1, verso 2 y verso 13 dice lo siguiente. Dice la esposa al esposo: oh, si él me besare con besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. ¿No? Dicen, sí, ¿verdad? Fíjate lo que sigue diciendo. Mi amante es como una bolsita de mirra que reposa sobre mis pechos. Cantares 4:16 dice: ven a tu jardín, amado mío, saborea sus mejores frutos. ¡Guau! ¿Quién quiere? Yo quiero. Cantares 5:16 dice: su boca es la dulzura misma. Él es deseable en todo sentido. Así es mi amante, así es mi esposo, así es mi amigo, oh mujeres de Jerusalén. ¡Guau! Cantares 6:3 dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío, de nadie más. Cantares 7:10 y 11. Yo soy de mi amante, yo soy de mi esposo y él me declara como suya. Ven, amor mío, salgamos a las praderas y pasemos la noche entre las flores silvestres. ¡Uy! Cantares 8:15 dice: desperté tus deseos. La esposa le dice al esposo: desperté tus deseos bajo el manzano donde tu madre te dio a luz. Yo quise comenzar con estas citas porque usualmente pensamos que el que está como más deseoso en la parte sexual es el hombre. Y aquí esto viene en la Biblia, es Cantares. Y aquí es la mujer quien le dice al esposo, al amado, todo lo que acabo de leer. Y si está escrito ahí es por algo, es porque Dios lo puso, es porque es bueno. Y esto es lo que vamos a estar vamos a tratar el día de hoy. ¿Comenzamos bien o no? ¿Sí? Y vamos a terminar, mujeres, el taller del día de hoy diciendo esto con nuestro marido al rato. Sí, este deseo, porque ¿a poco no ves a una mujer deseosa o no? Que quiere tener relaciones sexuales, ¿sí o no? ¿Lo ves? Claro que sí la ves. Ahí está. Y vamos a terminar así. Vamos a terminar con este deseo despierto en nosotras si es que está dormido. Ahora, empezamos bonito. Pero antes de entrar de lleno y a profundidad con este tema, yo quiero poner o establecer algo que creo que es bien importante. En alguna ocasión lo comenté. Haz de cuenta que este palo que yo tengo aquí es una sombrilla o bien es un bastón, ¿sí? Y como mujeres, y en este caso como mujeres casadas, yo me acuerdo que Toño tuvo que salir de viaje hace muchos años, mucho tiempo por el trabajo, y Dios me decía: güera, necesitas aprender a soltar esa sombrilla que tiene el nombre de Toño. De Toño. Porque esa sombrilla te puede dar equilibrio o ese bastón te puede dar un soporte. Pero no es Toño quien te da el equilibrio y el soporte a tu vida. Ese soy yo. Y ¿sabes qué? Si quiero hablar de sexualidad, yo no puedo no tocar lo que
tiene o lo que es Dios o lo que quiere ser Dios en tu vida o en mi vida. Porque si no, lo que vamos a terminar haciendo es poniendo una carga enorme en la espalda de Él o en tu espalda. Porque finalmente tu esposo no es tu sombrilla que da equilibrio, ni es tu bastón para poder caminar. Ni sexualmente, ni emocionalmente como mujeres. ¿Quién es nuestra plenitud? ¿Quién es nuestro contentamiento? ¿Quién es? Es Dios. Y sobre ese principio vamos a bajar todo lo que es la sexualidad. Pero no nada más sobre eso. Fíjate bien. Vamos a ir a Hebreos 12. Hebreos 12, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso. Recuerda esta palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Sí, hay un pecado y también hay un pecado sexual que nos está asediando. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso. ¿Cuál es un peso que necesitamos despojarnos? Lo que te acabo de decir. Tu marido no es tu equilibrio ni tu bastón que te da soporte. Despójate de eso. Es Dios quien da equilibrio y soporte a tu vida. Y podemos tener maridos muy complicados tal vez, o no tantos, o vidas o experiencias muy complicadas, o no tanto. Pero finalmente es despójate de eso. Despójate de eso. Después dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¡Wow! Porque ahí está mi esperanza. Ahí dice que yo ponga mis ojos en Él, el autor y consumador de la fe, y yo lo voy a creer. Y si dice que el sexo es bueno y que es para deleitarse y para disfrutarlo, yo lo voy a creer. Y me lo voy a apropiar y lo voy a disfrutar y voy a ser placentera y voy a darle placer a mi esposo, porque mis ojos están puestos ¿en quién? En Jesús. ¿Sabes qué? No van a estar puestos si me trae una rosa, si me dice palabras bonitas, que claro que eso está padre, por supuesto que sí, pero ¿y si no? ¿Y si tu marido no es de esos? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a frustrar toda la vida porque no te trae la flor cada aniversario, qué sé yo? No te frustres por eso. Vamos a poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, él sabía todo lo que implicaba su muerte y su resurrección. Y parte de eso es que tú y yo estemos sentadas en este lugar reconociendo que Él es el único Señor y Salvador, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es que güera, mi esposo, ¿cómo quieres que tenga relaciones con él si es ta? Pero dice, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Considera lo que él hizo, lo que él es, para que tu ánimo no se canse. No se canse. ¿Y sabes qué? Puede ser que sí, que sea una situación diferente, complicada, pero no te canses, que tu ánimo no desfallezca, porque lo que Él dijo, ¿qué crees? Él lo va a hacer. Lo que Él dijo, Él lo hará. Con este punto, que está en tus hojitas, por cierto, dice, suelta la sombrilla. Entonces ahí tienes espacio, si quieres ir llenando con algo, lo puedes ir haciendo. Finalmente, creo que un elemento muy importante, y para cerrar este primer punto, es contentamiento y plenitud. ¿En quién? En Él. En Él, y de ahí va a venir absolutamente todo. Y después
despojémonos. Despojémonos de las demandas que yo tengo para mi esposo o que mi esposo tiene para mí. Despojémonos de esas cargas, de esas películas de príncipes azules o no, de esas películas en donde ves que toda la noche se la pasan dormidos abrazados, lo cual no es cierto, no se puede o sí, y tú esperas que sea así, ¿no? Que toda la noche esté abrazado. Despójate de esas ideas, despójate y pon tu plenitud en Él. Punto 2, ¿vamos bien o me regreso? Punto 2, objetivos del sexo. El primer objetivo del sexo es la procreación, ¿o no es así? Lo podemos leer en Génesis 1:28, dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Entonces, ciertamente el primer objetivo o uno de los objetivos es procrear. ¿No hay complicación ahí o sí? No. Después, otro objetivo del sexo, la unidad. Y aquí, ve a Génesis 2, vamos a leer del verso 19 al verso 25. Dice: entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había hallado una ayuda ideal para él. Quiero que ponerte en contexto. Está Adán con todos los animales y le está poniendo nombre a todos. ¿Y cuántos son? Un chorro. Entonces imagínate, tal vez esperaba que en una de esas iba a encontrar a uno que fuera su ayuda ideal y no encontraba. Entonces yo me imagino, no lo dice la Biblia, que pobrecito, tal vez estaba hasta triste porque no encontraba una ayuda para él. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Luego en el 21 dice: entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de las costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y se la presentó al hombre. Mira, finalmente lo que dice aquí es que de algo que estaba dentro de él, o sea que era unidad con él, sacó y nos formó a las mujeres. ¿No es así? ¿Sí vamos bien? Y se la presentó Dios. No se la encontró. No se la encontró cuando ponía nombre, se la presentó Dios a él. Y después dice, me encanta porque tiene signos de admiración. ¡Al fin! Yo pienso que mega gritó Adán, exclamó el hombre: esta es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer. Él sabía que había sido hecha de una parte de él. Estaba dentro de él, era uno con él. ¿Vamos? ¿Sí? Ahora, seguimos. Esto explica, el verso 24, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se unen a su esposa y los dos se convierten en uno solo. De veras, cuando yo lo estaba leyendo y lo entendía, era como, o sea, finalmente el ser uno solo es como recordar de dónde salimos. Sí, o sea, no fue como que a Dios se le olvidara hacernos, ¿o sí? No, seguro no se le olvidó. Sí, cuando el hombre tenía el deseo y no había hallado a alguien, ayuda idónea para él, Dios dijo: es tiempo de sacar a la mujer. ¿Pero de dónde la sacó? De él. Eran uno. Y el hecho de que la mujer y el hombre se vayan de la casa de sus padres y sean uno tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa unidad que fue desde el principio. Desde que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Entonces, si tú lo piensas, dices: Dios, ¡wow! Y es ser hecho una sola
carne, uno solo. ¿Y qué pasa en el acto sexual? ¿Qué somos? Una sola carne. Y si Dios le presentó a Eva al hombre, es porque Dios sabía que iban a ser una sola carne. Es porque el sexo en el matrimonio es bueno y placentero. ¿Vamos bien? Después dice, esto explica, bueno, esto ya lo leí, perdón. El 25 dice, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza, ¿sí? Estaban desnudos y no sentían vergüenza. Y yo decía, Dios, es que el día de hoy, ya tan corrompida esta parte de la sexualidad del hombre y de la mujer, y con todas las cosas que uno trae, experiencias y en el corazón y la información que ves, de repente estás desnudo, está desnuda, pero de repente hay vergüenza. Fíjate bien, vergüenza significa sentimiento de pérdida de dignidad. O sea que cuando ellos no sentían vergüenza es porque no había esta pérdida, es porque eran dignos o no. Fíjate bien, seguimos con lo que es vergüenza, sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insulto recibido. Sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien más. Eso es vergüenza. ¿Y a poco no? A veces tú y yo estamos desnudos y a veces podemos sentir vergüenza, ¿sí? No por las lonjas, sino por los años. No, tal vez no por eso, sino por el sentimiento que podemos tener. Fíjate que sinónimos de vergüenza es timidez, apocamiento, pavor, encogimiento, retrair, torpeza, temor. Y muchas veces tus experiencias, nuestras experiencias en esta área sexual nos llevan a sentir vergüenza. ¿Sí o no? ¿Sí estoy diciendo algo que cae o no? ¿O eso es en otro lugar, en otro mundo, en los cuentos? ¿Sí? Es una realidad. Pero ¿sabes qué? El plan de Dios no es ese. El plan de Dios es lo que dice la Escritura. El hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Y yo creo que Dios lo que quiere hacer es restaurar eso. Si hay vergüenza, la quiere quitar. Si hay dolor, lo quiere quitar para que lo podamos disfrutar y gozar como a Él le plació desde el inicio. Ser uno solo, el esposo con la esposa. Ahora, vamos bien con unidad. Obviamente en la parte de unidad no nada más es una unidad física, sino también hay una unidad emocional y también hay una unidad espiritual. Y aquí les voy a hacer un paréntesis. Para poder pararme el día de hoy, aquí además de leer y orar y demás, estuve leyendo algunos libros que se me hicieron muy interesantes. Y parte de lo que tú vas a escuchar el día de hoy es parte de lo que estos autores dicen. Y yo te los voy a recomendar. La verdad desnuda, ¿sí? Es un material de Joyce McDowell, importantísimo si tienes hijos que todavía los puedes educar y enseñar. Compra, hay un DVD, pero también hay un libro, es importantísimo. Pacto matrimonial. Hace algunos años tuvimos un curso de esto, ¿sí? Y habla sobre sexualidad, es maravilloso. Cómo criar a hijas fuertes, igual. Nos hablan de temas sexuales, cómo compartírselos y dárselos a nuestras hijas. Ahora, vamos a otro punto más dentro de los propósitos del sexo, la recreación, que tiene que ver un poquito con lo que hace un rato yo les estaba leyendo. Vamos a Proverbios 8, 18 y 19, dice lo siguiente: que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. ¿Qué dice? Alégrate. ¿Y cómo te pones alegre? Alegre, lo disfrutas, ¿o no es así? Lo gozas. La alegría tiene que ver con el gozo, con el disfrute.
Proverbios 8, ¿no es? En un ratito lo verifico y se los paso bien. No, es 5. Es Proverbios 5, perdón, no es 8, Proverbios 5, 18. El 19 dice, es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Cantares 2, 3, como el manzano más selecto del huerto, es mi amante entre los jóvenes. Me siento bajo su sombra placentera y saboreo sus deliciosos frutos. Aquí hay un elemento de recreación, ¿sí o no? ¿Sí? Gracias. Hay placer y deleite en el esposo y en la esposa, porque el primer verso hace más referencia al hombre y el segundo que leí, la segunda cita, hace referencia a la mujer. Nos divertimos y nos recreamos los dos, ¿sí? Los dos. Los placeres sexuales en el matrimonio, ¿cómo son? Buenos. ¿Así es? Buenos. ¿Cómo son los placeres sexuales en el matrimonio, mujeres? Buenos. ¿Cómo son? ¿Los crees? ¿De verdad lo crees? Sí, son buenos. Punto 3. Quitando los velos, ahí dice tu hojita, quitando los velos, ¿el sexo es pecado o es sucio? Mira, muchas de las ideas erróneas que tenemos sobre lo que es la sexualidad y el sexo, de verdad es la cantidad de estereotipos o de prejuicios que tenemos en todos lados, ¿no? Desde que estás chiquita y te dicen, lávate la princesita, ¿no? Ajá, o sea, no haciendo mención a la vagina, porque, pues, ¿por qué no le dice vagina si sí le dice ojo al ojo? Entonces, ¿por qué no le dice vagina a la vagina? Entonces, ha de ser que tiene algo, pues, no bueno o no está tan bien, ¿sí? Desde el no nombrar a los órganos sexuales con el nombre que tienen, como que empieza a ser algo como que no será tan bueno eso, ¿sí? Desde, no sé, la pena que te da cuando uno de tus hijos te hace alguna pregunta con alguna connotación sexual, ¿no? Alguna vez mi hijo me dijo, sí, mamá, está la vagina y está el pene, ¿no? Uno tiene espermas y el otro tiene óvulos, pero ¿cómo se juntan, no? Para hacer bebés. ¿Cómo se juntan para hacer bebés? Traga uno así, ¿no? Y pues ya le expliqué cómo se juntan para hacer bebés. Obviamente, respiras, que no vea que estoy nerviosa, ¿verdad? Porque son tal vez preguntas no tan cómodas. Muchas de nosotras no fuimos enseñadas de la manera correcta desde pequeñas. Entonces, tú como mamá lo quieres hacer bien, respiras y le explicas, ¿no? Tenemos un chorro de estereotipos. De repente piensan que la mujer que es sexy es aquella la que se viste mega provocativa o que tiene que ver con enseñar todas las partes de tu cuerpo que tienes. La mujer que tiene más deseo sexual o que es más plena es la que tiene más curvas. ¿Sí me entienden? Todo eso, finalmente, tú y yo hemos crecido en eso, y eso también puede tener que nos tenga velos, que pensamos que como yo no soy 90, 60, 90, entonces seguramente no estoy tan capacitada para dar el placer o para recibir el placer. Esa es una realidad. Tenemos estos estereotipos. Otra, la distorsión sexual. Si tú checas Génesis, en Génesis no voy a entrar al detalle en los versos, pero en Génesis vemos que hay poligamia, hay homosexualidad, hay fornicación, hay violación, hay prostitución, hay incesto, hay seducción malsana, perversa, etcétera. Finalmente el hombre, después de la caída, fue distorsionando lo que era el plan perfecto de Dios para la sexualidad, y por eso sale todo esto. Entonces ubicamos estas cosas con sexo, entonces el sexo es malo, y el sexo no es malo. El sexo es bueno dentro de los términos del matrimonio. El otro punto es la mala interpretación de las escrituras. Primera de Corintios 6, 18 dice lo siguiente: huyan del pecado sexual. ¿Sí? Como dice, huye del pecado sexual, pensamos que la sexualidad es malo, y no es que sea mala, sino que huyas ¿de qué?
del pecado sexual, y el pecado sexual puede ser fornicación, adulterio, prostitución, etcétera, etcétera. Entonces sí entendemos que a veces nosotros tenemos un mal entendimiento que finalmente son velos que tienes sobre esta área. Entonces, ¿cómo te presentas ante tu marido? Llena de velos. ¿Cómo se presenta él ante ti? Lleno de velos, por esta distorsión de lo que es la sexualidad. Pero el día de hoy, lo que Dios quiere ir haciendo es quitar estos velos, ¿sí? Nos los va a ir quitando. El punto número 4, y es parte de ir quitando estos velos. Esto me encantó. El punto 4 y el punto 5 me encantan. Fíjate bien, Hebreos 14:4 dice lo siguiente. El matrimonio es honroso, es nuestro punto número 4. Dice, honren el matrimonio. ¿Qué dice? Honren el matrimonio. El matrimonio es, ¿cómo es? Honroso, debe de ser honroso. Algo que tiene mucha estima el matrimonio. Honren el matrimonio. El significado de honra es respeto y buena opinión. ¿Sí? Es algo digno. Una cosa que se enaltece, que se aprecia. ¿Ok? Entonces el matrimonio es, ¿cómo es? Honroso. Y obviamente en el matrimonio que es honroso, ¿qué implica? ¿Qué actividades tienes como esposa o como esposo? Sexo, relaciones sexuales, ¿sí? Si el matrimonio es honroso, entonces por lo tanto, este desarrollo sexual, este acto sexual, ¿es honroso, sí o no? Es honroso. Vamos, 5. Primera de Corintios, punto 5, sexo placentero y frecuente. Entonces ahí vamos abriendo caminito, me voy quitando los velos. El matrimonio es honroso, ¿sí? El acto sexual con mi esposo es honroso. Sexo placentero y frecuente. Primera de Corintios 7, del verso 3 al 5. Fíjate bien, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Finalmente aquí habla de un deber, ¿o no es así? ¿Sí? El esposo satisface a la esposa y la esposa ¿a quién? Al esposo. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Yo le estoy dando la autoridad a él sobre esto y él a mí sobre lo que él tiene. Eso es maravilloso. Seguimos. El verso 3 dice, el 5, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. No porque no quiero, porque estoy cansada todo el tiempo y me duele la cabeza todo el tiempo, ¿sí? Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Mira, aquí te quiero leer algo. Yo lo leí de este libro de Pacto Matrimonial y me encantó. Fíjate bien lo que dice. La fe aumenta el gozo de las relaciones sexuales en el matrimonio porque nos libera de la culpa del pasado. Ahí vamos a entrar en un ratito más de lleno. La fe esgrime el arma de las relaciones sexuales contra Satanás. ¿Y sabes por qué? ¿Sí ya lo pescaste o no? Por lo siguiente, el verso 5 al final dice, después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos. ¿Quieres evitar la tentación en esta área? La tuya y la de tu esposo, entonces, ¿qué crees que tienes que hacer? Mucho. ¿O no? Esgrime un arma
contra Satanás, en contra de la tentación sexual. ¿Cuántos matrimonios no se destruyen por eso? Y tenemos tú y yo un arma, porque no lo digo yo ni lo dice John Piper, lo dice la Escritura. Lo dice en 1 Corintios 7, del 3 al 5. Y te lo voy a volver a leer. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Amadas, nos tendríamos que gozar con esto, porque nosotros vencemos la tentación sexual cada vez que nos vamos a la cama con nuestros maridos. ¿Sí? Lo vencemos. ¿Vamos bien o me regreso? ¿Sí o no? La fe cree a Dios cuando dice que las relaciones sexuales en el matrimonio son buenas, limpias y deben ser concebidas con agradecimiento, porque tienes que creer pero perdóname, voy a volver a leer. La fe cree a Dios cuando dice que las relaciones sexuales en el matrimonio son buenas, limpias y deben ser recibidas con agradecimientos por quienes creen y conocen la verdad. ¿Le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? ¿De verdad le crees? ¿Sí? Entonces, tú tienes que creer que las relaciones sexuales son buenas. Tú tienes aún dentro del matrimonio que practicar las relaciones sexuales, porque creo lo que Él dice en su palabra. Pero güera, hay tanta mala experiencia que me he llevado. Fui violada, fui abusada, sí, pero hay restauración y restitución para tu vida. Sí, lo hay y lo vamos a ver en un ratito más, porque yo sé que esto es complejo, porque tú me puedes venir y decir, bueno, sí, pero tú pues te casaste siendo cristiana, te casaste con un hombre siendo cristiana, etcétera, 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 y sí es real, pero no se basa en mi experiencia, se basa en lo que Él dice, ¿sí? Y Él dice que son buenas, no nada más para quienes tuvieron estas o aquellas experiencias, que son buenas dentro del matrimonio. Y hay restauración y restitución para ti si no han sido experiencias agradables para tu vida. ¿Seguimos? Sí. Después de lo que acabo de decir y de lo que leímos al inicio, y después de pensar que son buenas y que aún son una arma en contra de estas tentaciones sexuales, lo que yo quiero decirte, ¿sí?, es lo que dice en Cantares 2:7. No lo hagas velar, ¿sí? No, que no se desvele. Y ahora eso es lo que ahorita me vas a entender, ¿sí? Dice esta cita: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Aquí me habla de un tiempo. ¿Sí? No hay que despertar esta parte sexual antes del matrimonio, o sea, tiene un tiempo. Las relaciones sexuales tienen un tiempo y ese es el matrimonio. Entonces, no lo vamos a despertar antes, pero ya que estoy en el matrimonio y estoy casada, entonces no lo hagas velar, pues. ¿Sí? Ahora sí, despiértalo y dale rienda, de acuerdo a lo que la Escritura dice. No lo hagas velar. ¿Sí? No lo hagas velar, porque está puesto para que tú y yo lo disfrutemos con nuestros esposos. Punto número 7, es cuestión de 2. Proverbios 5 del 15 al 17 dice: bebe el agua de tu propio pozo. ¿De quién? De tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con quién, con tu esposa, dice. El 16, ¿para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Esto me habla de hay solo dos. No hay que compartirlo, esposo y esposa. Pero a veces lo compartimos. Si tú ves y lees lo que dice Josh McDowell en su investigación, La verdad al desnudo, te vas a dar cuenta cómo cada vez
que hemos tenido relaciones fuera del matrimonio o durante el matrimonio con otras personas, si llegas a la cama con tu esposo, con tus experiencias, ¿o no es así? Con tus emociones, si fuiste abusada, si fuiste violada, si tuviste mucha experiencia sexual antes de casarte, seguramente en algún momento vas a querer comparar lo que hiciste con otra persona, con tu esposo actualmente. ¿Sí o no, mujeres? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí es real. ¿Sí? Y el matrimonio solamente son de dos. Y a mí eso me habla de que si Dios dice que el matrimonio solo son de dos personas, entonces toda la experiencia que yo pude haber tenido mala, ¿sí? O buena, o lo que tú quieras sobre lo que es la sexualidad, Dios la puede restaurar. Y toda la experiencia que haya tenido mi esposo en cuanto a su vida sexual antes de casarse conmigo, Dios la puede restaurar. Para que él y yo seamos uno, Toño y Güera, solos, sin compartir el lecho con nada más, con ningún pensamiento, con nada más. Nada más. Y muchas veces ni siquiera es porque tú hayas querido ver o hacer cosas. Yo me acuerdo estando en la primaria, fui a hacer un trabajo y todavía me acuerdo, y fui a hacer un trabajo a la casa de una compañera y nos dijo, vengan a ver unas cosas que tiene mi hermano. Y nos sacó una revista pornográfica. ¿Sí? Estaba yo en la primaria, cuarto, quinto año a lo más, ¿sí? Y después de eso me mega asusté, y para que yo pudiera quitar de la mente esa imagen de verdad, ¿sí? Es terrible, pero Dios tiene la capacidad de decir, eso no te va a afectar y te vas a presentar en tu lecho matrimonial, tú, güera, solamente, y tu esposo solamente. Pero ¿quién lo puede hacer? Solamente Él lo puede hacer y lo quiere hacer. Fíjate bien, mira, híjole, es tiempo, punto 8, es tiempo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo, fíjate bien, hay un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Eclesiastés 3, a partir del 1 lo dice. El verso 3 dice, hay un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Hay un tiempo para derribar, pero hay un tiempo para construir. Hay un tiempo para llorar, pero también hay un tiempo para reír. Hay un tiempo para entristecerse, pero hay un tiempo para bailar. Y ¿sabes qué? Yo creo que hoy es el tiempo que esa tristeza, ese dolor, esa amargura por alguna experiencia que hayas tenido en esta área sexual, es tiempo de que se acabe. Y ¿sabes de qué es tiempo? De lo que dice aquí Eclesiastés, tiempo de sanar, porque Dios quiere sanar eso. Es tiempo de construir una vida sexual con tu marido como a Dios le está placiendo hacerlo. Es tiempo de reír, es tiempo de bailar, de gozarse, de disfrutarse por esto que Dios ha creado para ti y para mí como esposas. Me encanta Ezequiel 16:6 dice, yo pasé junto a ti y te di sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y cuando esto es una comparación, estamos sucias, estamos mal. Y el verso 8 dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti, cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. ¿Y sabes qué? Y fuiste mía. Mira, amada, ese es el tiempo. Y si hay un deseo en mi corazón, es para que Dios sane y restaure esta área sexual en la vida de las mujeres. El tiempo se nos acaba, pero ponte de pie, por favor. Ponte de pie. ¿Sabes? En Él no hay culpa. En Él no hay culpa de lo que hiciste o de lo que no hiciste. No hay culpa de tus experiencias sexuales, haya tenido la culpa o no, de las ideas que podemos tener sobre esta área. No hay culpa en Él, porque las cosas en Él son nuevas, son hechas nuevas. Él nos restaura, Él nos redime. Él nos restituye. Restituir es cuando yo te restituyo, te doy algo que se te fue quitado, pues. Y yo creo que estamos en ese tiempo.
Estaba yo leyendo alguno de estos libros y de acuerdo a estadísticas dice que las mujeres cristianas casadas son las mujeres más plenas en el área sexual. ¿Sí? Y yo así lo creo, ¿sí? Y lo quiero. No solamente para mí, sino también para ti y también para mi hija cuando se case y para la esposa de mi hijo cuando se case. Yo quiero aún enseñarles a ellos cuál es la sexualidad de la que Dios nos está hablando y que está también hecha para ser un disfrute y un placer uno para el otro. Y en esta hora a mí me gustaría que podamos terminar orando y pidiéndole a Dios que Él sea el que restaure esta área en nuestra vida. Yo hace muchos años ya le dije a Dios, Señor, yo no quiero que cuando Toño venga y me diga que quiere o me insinúe que quiere, yo ponga un pretexto. Yo no quiero ponerle un pretexto, yo quiero estar siempre dispuesta. Es más, yo quiero ser la que tiene la iniciativa. Y luego pregúntale a mi esposo, ¿verdad? Pero yo te voy a decir una cosa, se puede, Dios lo hace, si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. A pesar del cansancio, a pesar de lo que sea, Dios lo puede hacer porque Él lo quiere. Cierra tus ojos, por favor. Señor, en esta hora nos ponemos delante de ti como mujeres, Señor. Mujeres que entienden y comprenden que también hay una carga sexual en ellas. Que hay una carga sexual que ha sido dada por ti, Señor, que ha sido un regalo tuyo hacia mi vida y hacia la vida de mi esposo, Señor. Y con este entendimiento de quiénes somos, venimos delante de ti, amado Señor. Y queremos pedirte en esta hora que seas tú el que renueve nuestros pensamientos en esta área, que seas tú aún el que sane el dolor o la culpa que podemos sentir en esta área sexual, Señor. Padre, que seas tú y la fe que podemos tener en ti cuando dices que esto es bueno. Señor, que nosotras podamos apegarnos a eso, a lo que tú dices y poder disfrutar nuestra vida sexual. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, Padre, y creemos que aún tu misericordia para nosotros se ha extendido y aún esa misericordia puede ser traducida en un deleite y un placer sexual del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo. Señor, aquí estamos como mujeres. Aquí estamos, tú sana, Dios, aquello que tenga que ser sanado, restaura aquello que tenga que ser sanado y Dios restituye lo que ha sido robado. Que sea restituido sobre la vida de estas mujeres, una restitución, Señor, para el goce y el placer sexual que tú has depositado en la vida de cada mujer. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Sigue de pie y lo último que yo escribí aquí, te lo voy a leer y dice, ciertamente requiero nutrientes, sí, de mi marido, requiero nutrientes, requiero palabras de aprecio, requiero saber que soy amada, pero sobre todo requiero nutrientes de mi amado Dios. ¿Qué dice Él de mí? ¿Con qué regalos me ha dotado? Señor, y sobre eso queremos caminar. Si yo entiendo que lo que yo en realidad necesito primeramente va a provenir de ti y proviene de ti, podré entender, Señor Jesús, todo lo demás. Y voy a poder disfrutar de cada regalo, entre ellos el regalo sexual que tú me has dado. Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amadas, tenemos un reto. Y yo empecé con algo, ¿o no? ¿Sí? Y yo lo creo. Y no por tus propias fuerzas, y no por lo sexy que seas, o lo curvilínea que seas, ¿sí? Sino porque es un regalo de Dios que nos los ha dado para disfrutarlo en el lecho matrimonial. Pero que el día de hoy
podamos decir, yo soy de mi amante y él me declarará como suya. Ven, amor mío, salgamos a las praderas y pasemos la noche entre las flores silvestres. Es un regalo. Disfrútalo. Gracias. Estamos despedidos. Expande.